Buenas tardes, somos aquí nuevamente el Ministerio Tras las Huellas de Jesucristo y estamos continuando nuestro tema que estuvimos discutiendo o exponiendo la vez pasada sobre ¿está el cristiano bajo la ley de Moisés? Entonces seguimos explicándolo un poquito más para que no haya confusión, para que haya claridad en las cosas. Y estuvimos hablando de que el cristiano no está bajo la ley de Moisés, bajo sus ordenanzas, preceptos, estatutos, y en fin, era bastante grande la demanda puesta sobre el pueblo de Dios. Y escrito está, porque todos los que dependen, esto está en Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. O sea, el que no permanecía en todas las obras de la ley para hacerlas, se llevaba una maldición. De una vez la maldición de la ley le caía encima. Tarde o temprano, o sea, iba a caer bajo una maldición, porque también está escrito que el que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Entonces, era bastante grave no permanecer en todas las cosas especificadas en las ordenanzas, en los estatutos, los preceptos. Es por eso que estuvimos viendo la vez pasada que el Señor Jesucristo vino a redimir a los que estaban bajo la ley, para que recibiésemos la adopción de hijos. No había nada malo en la ley es santa, justa y buena, perfecta es la ley de Dios. Y los que hemos creído amamos la ley de Dios, amamos sus preceptos, ordenanzas, pero sencillamente era otro sistema de cosas bajo la ley mosaica, y el hombre sencillamente sin el Espíritu de Dios él no pudo, cayó bajo una condena, fueron al exilio, y cuando el Señor vino, también el Señor dijo, no quedará acá piedra sobre piedra que no sea destruida. El hombre no fue capaz, pero el Señor vino a redimirnos debajo de la ley. Entonces, para que pudiéramos recibir la adopción de hijos. Entonces, las ordenanzas, y uno no es que no pueda aprender de todo lo que está escrito desde Génesis hasta Apocalipsis, porque la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis nos enseña, nos instruye, pero ahí vemos desde Génesis hasta Apocalipsis cómo Dios va revelando y haciendo notoria su salvación, cómo Él iba a obrar en un mundo perdido para salvarnos. Y cuando ya vino Jesucristo, pues eso ya se hizo patente, que la salvación estaba en su Hijo Jesucristo, de lo cual todos los sacrificios y todas las cosas que hacían en el pasado y en el viejo pacto eran figuras y sombras. Todas esas leyes de los sacrificios, las leyes dietéticas, las leyes festivas, tenían sus figuras, eran sombras del Señor Jesucristo, pero cuando Él vino eso se cumplió. Pero hoy vamos a tratar la pregunta, vamos a seguir adelante y vamos a tratar la pregunta, la que se hizo Pablo, o la que hace Pablo en el libro de los Gálatas, que dice, entonces, leo en Gálatas 3:19, y así dijo Pablo, cuando en su epístola, él dice que las promesas de Dios eran mucho antes de la ley, porque se la dio a Abraham y era por fe. Entonces él empieza a desarrollar su tema y dice, entonces si eran por fe, ¿qué tenía que ver la ley? Que vino 430 años después, ¿para qué fue añadida si todo es por fe? Entonces, ¿para qué añadió entonces Dios la ley? ¿Para qué sirve la ley? Es la pregunta que hace en Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? O sea, la ley es santa, justa y buena, sí. Entonces, ¿para qué Dios la dio? ¿Era sencillamente para condenar al hombre? Porque el hombre no podía, y Dios sabía que no iba a poder, pero entonces, ¿para qué Él la dio? Él hace la pregunta, pero Él mismo la responde. Él dice, fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa.
fue añadida a causa de las transgresiones. Para eso fue que Dios dio la ley, fue uno de los motivos, ¿no? Creo que debemos añadir ahí que eso lo encuentra en Gálatas 3:19. Sí, ya lo dije, Gálatas 3:19, que se encuentra ahí, Gálatas 3:19. Fue añadida a causa de las transgresiones, o sea, para refrenar el mal, podemos decir, Sí. para refrenar el pecado, porque había mucho pecado. ¿Y por qué causa sería que habría mucho pecado? Porque tanto los gentiles tenían su ley escrita, la ley de Dios escrita en el corazón, como vimos que dice en Romanos capítulo 2, pero los gentiles, fíjese que con la ley escrita en el corazón, con todo, no le pusieron cuidado a la conciencia y al corazón, y en los días de Noé vino el diluvio. ¿Por qué? Porque sencillamente cauterizaron la conciencia y vino el diluvio, y aún después del diluvio ya estamos aquí cientos de años después bajo la ley mosaica. O sea, Dios introduce la ley porque otra vez estaba abundando el pecado. No solamente, entonces Dios introdujo la ley para refrenar. Aquí dice, fue añadida a causa de las transgresiones, porque tanto Israel como los gentiles andaban con la ley escrita en sus corazones, pero nadie como que le ponía atención mucho, tenía medio la conciencia cauterizada, o sea, como que habían violado esa ley escrita en el corazón y en la conciencia. Entonces Dios introduce una ley, donde en la ley, en el Sinaí, no matarás, o sea, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, todo lo que dice la ley, especialmente las piedras de la ley, luego las ordenanzas. Dios los organizó y refrenó la maldad que había en el mundo. Se introdujo para qué, o sea, refrenó, ¿por causa de qué? De las transgresiones, para refrenar el pecado, porque el pecado estaba abundando. Y dice en Romanos 5:20 que otra razón por la cual se introdujo la ley, dice que la ley se introdujo para que el pecado abundase, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. O sea, Dios introdujo su ley para que el pecado se mostrase, se viera lo cochino que estaba el mundo, para que abundase, o sea, para que se exhibiera el montón de pecado que había en el mundo. O sea, para que, porque Pablo mismo dijo en Romanos 7:5, creo que está ahí, dice, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque no conociera la codicia, al menos que la ley no dijera no codiciarás. ¿Ve? Entonces, cuando se introdujo la ley, entonces el pecado sobreabundó. Todo el mundo se empezó a dar cuenta que eran unos pecadores, que no estaban andando conforme a la voluntad de Dios, que no estaban andando, o sea, según el carácter de Dios y el corazón de Dios. El pecado sobreabundó. Pero entonces, la ley, en 1 Timoteo capítulo 1 dice que no fue, la ley no fue dada para el justo, sino para el, ahí está la lista, que el homicida, el patricida, el adúltero, el ladrón, para todos, para los transgresores, para los desobedientes, sí. Ahí está la lista, pero dice la ley no fue dada para el justo, porque el justo siempre quería agradar a Dios y estaba andando conforme a la ley escrita en su corazón antes de que se diera la ley. Pero, y Pablo dice, la ley es buena y todo si se usa legítimamente. Si se usa legítimamente. ¿Cuál es el uso legítimo de la ley? O sea, entonces Pablo también dice en Romanos 7:14 que la ley es espiritual. Cuando él era un judío bajo la ley mosaica en sus días de fariseísmo, que él relata en Romanos 7, él dice, o sea, la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Él está hablando ahí de cuando él era un judío bajo la ley, cuando era un judío, o sea, fariseo de fariseos, él estaba tratando de cumplir con todas las ordenanzas, y él dijo, se dio cuenta que la ley era espiritual, pero él tenía otra naturaleza, que él era carnal, vendido al pecado, y eso se puede aplicar a toda la gente que vivía, porque si esto lo pudo decir Pablo o Saulo de Tarso antes de su conversión, que se cree que esto lo dijo fue antes,
de su situación antes de que viniera al Señor, que él se hallaba incapaz. Dice, bueno, pero lo que es bueno vino a ser muerte para mí, dice Pablo. O sea, lo que él pensó que era para vida, cuando recibieron la ley vino a ser para su muerte. Para muerte. Se introdujo la ley que es santa, justa y buena, pero encontró un pueblo pecador que no estaba capacitado para cumplir con esas normas santas, justas y buenas, que necesitaban algo más. Y él dijo, lo que es bueno vino a ser entonces muerte para mí. Lo que yo pensaba que era para darme vida resultó para mi muerte. Dios introdujo algo, fue para matarme. No, absolutamente no. Dios no introdujo su ley para matar al hombre, sino para exponer el pecado, para que el pecado abundase, para que la gente se diera cuenta cuán pecadores eran, Para revelar la maldad que para había. revelar la maldad que había, y pudieran venir a su programa de redención, Sí, a su Jesucristo. programa de salvación que era en su Hijo Jesucristo. Por eso en la misma ley se ofrecían sacrificios por el pecado, y todo eso era figura del Mesías que iba a venir a expiar el pecado del mundo. Entonces era una sombra de los bienes venideros. Pero venido el Hijo, ya no necesitábamos las sombras. La ley había cumplido su función para el creyente, para aquellos que Dios redimía. Ya la ley había cumplido con su función, o sea, la función de mostrarle quién era él, que no era tan bueno como él creía, que no era tan justo como él creía, que él era un pecador igual que los demás, fuera judío o fuera gentil. Que no era la Coca-Cola del Que no desierto. era la Coca-Cola del desierto, sí. Entonces, estamos tratando eso. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Que fue añadida a causa de las transgresiones, del montón de pecado. Se introdujo para que el pecado abundase, para que se hiciera manifiesto cuán pecador el mundo era, para entonces Dios traer la cura. No, como dijo Pablo, lo que es bueno vino a ser entonces muerte para mí. O sea, la intención de Dios al introducir su ley santa, justa y buena en el monte Sinaí era matarme. No, claro que no, porque en la misma ley Dios salvaba al hombre, no a través de la ley, porque la ley lo mostraba pecador, pero lo salvaba en base a su gracia y a través de la fe. Ellos tenían que creer que los sacrificios que ellos traían, que eran símbolo de su Mesías que iba a venir al mundo algún día, que a través de su sacrificio, a través de esa sangre derramada, sus pecados eran perdonados, que ellos eran culpables, que la ley los señalaba como culpables, porque si no los señalaba como culpables, ¿para qué traían un sacrificio? Desde el momento que ellos traían un sacrificio era porque se sentían culpables, se sentían pecadores. Entonces, quiere decir que ya habían transgredido esa ley santa, justa y buena, porque la ley los señalaba como culpables, solo que en los pecados que no eran de muerte tenían que traer un sacrificio. Entonces, no se podían justificar por las observancias de la ley, porque las mismas observancias de la ley lo señalaban como pecador, que tenían que traer el sacrificio para que fuesen justificados por la fe y por la gracia de Dios, porque en medio del sistema de la ley operaba la gracia de Dios para salvar al hombre, y todos los que creían a Dios que en lo que sacrificaban, en base a lo que sacrificaban, era que se proyectaba el Mesías que vendría a derramar su sangre para el perdón de los pecados. Si creían lo que Dios dijo, que eso es necesario para salvarse, un sacrificio de sangre, un sustituto que dé su vida, un animal que pusiera su vida, que lo ponían en el altar de sacrificio para que llevara sus pecados, entonces ellos venían como pecadores arrepentidos y culpables, pero venían a la misericordia y a la gracia divina para ser justificados por la fe en medio de la ley. Sí. En medio de la ley. Entonces seguimos. Entonces, ¿qué fue un tutor? Quisiera agregar algo ahí, Sí. de lo que está diciendo de los sacrificios en Hebreos 9:23. Hebreos 9:22 dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Claro. O sea, por eso eran los sacrificios. En Levíticos 17 dice que os he dado la sangre para hacer expiación por vuestras almas sobre el altar. Entonces la sangre hacía expiación, y eso era
una figura del que habría de venir, del Cordero que habría de poner su vida por nosotros, del Mesías prometido. Así es. Entonces, yo quería añadir algo ahí de lo que estaba diciendo. Digamos una escritura que dice en Gálatas 3, 24 y 25, que dice el propósito de la ley que va con este tema. Sí. Dice en Gálatas 3, 24 y 25, dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe ya no estamos bajo ayo. Ahora, como usted está haciendo, la ley era algo que gobernaba al pueblo de Dios mientras llegaba Jesucristo. Dice, la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Ayo es un instructor. Ayo, la palabra ayo viene del griego paidagogos, que significa guardián, instructor. Fue como el guardián del pueblo de Dios hasta que viniese Jesucristo. O sea, hasta que viniese el Salvador. Y un paréntesis, ahí no lo quiero interrumpir. Y la misma palabra Torah que usan tanto los judíos quiere decir ley o instrucción. Instrucción. Sí. Entonces, la Torah era nuestro ayo, nuestro tutor para llevarnos a Cristo, sí. Pero no era para que nos quedáramos bajo el viejo sistema, sí. ¿No? Pero ahí lo dice, pero venida la fe, dice en el 3.25, Gálatas 3.25, ya no estamos bajo ayo. O sea, ya no estamos bajo el guardián, ya no estamos bajo el instructor. Pero venida la fe, ahí está hablando, lo podemos decir, pero venido Jesucristo, o ya la fe en Jesucristo. O la fe en Jesucristo, ya no estamos bajo el guardián. Eso es. Ya no estamos bajo el instructor. O sea, hay una, si lo podemos decir así, una nueva administración. O sea, la Biblia nos dice que el Señor, nos dice en Isaías 33:22, que el Señor es nuestro juez, que el Señor es nuestro legislador, que el Señor es nuestro rey, Él mismo nos salvará. O sea, habla ahí que Él es nuestro juez y nuestro legislador. Él es el que da las órdenes. Claro. O sea, Él tuvo el guardián de su pueblo, que fue la ley. Guardaba a su pueblo en los caminos de justicia. Los guardaba en caminos de justicia para que anduvieran en paz con Dios. Pero venido Jesucristo ya no estamos bajo el guardián. Pasamos en manos del legislador. Pasamos en manos del que dio las leyes, del juez de toda la tierra, del amo, de Adonai, que es lo que significa señores, viene la palabra hebrea Adonai, que es el amo. Como por decir algo, el comandante y jefe. Estamos bajo una nueva administración como ese señor que fue a jugar fútbol y no tenía una camiseta, y ahí encontró una camiseta que había traído la esposa, una camiseta usada que había traído la esposa ahí, y él vio la camiseta y se la puso y se fue a jugar fútbol. Y cuando estaba jugando fútbol, lo que tenía atrás un letrero que decía bajo nueva administración. Sí, ¿puedo añadir algo Sí. ahí? En Hebreos 3:5 dice, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Hay dos casas, la casa del siervo, el siervo sobre la casa y el hijo sobre la casa, y muchos se quieren quedar con el siervo en vez de con el hijo. Yo lo veo de esta manera: cuando por ejemplo se va a un hotel de esos medio finos y tienen tienen el front desk, como le dicen, El escritorio enfrente, y entonces uno viene y alguien está ahí, está el administrador administrando el hotel, y dice, sí, le puedo ayudar y todo, bueno, aquí tome, vaya de su pieza, su cuarto es el 305, y todo y está administrando, el administrador está ahí administrando, o en un lugar de hamburguesas como McDonald's, y muchas veces se encuentra ahí el administrador.
Sí. Pero a veces puede llegar otra vez y no estar el administrador, el mismo dueño estar ahí. El mismo Sí, dueño estar ahí, no el administrador, sino el mismo dueño. Sí. Cristo es el dueño, el Sí. hijo sobre la casa. Sí. Moisés era el siervo, él era administrador en otra época, en el viejo pacto, pero aquí en el nuevo pacto el nuevo administrador, el que está en la casa, es el mismo hijo. Lo ha tomado personal, porque está redimiendo a los que, Sí. a los que entran en este nuevo pacto, y en esta casa rige es la gracia. Sí. La nueva administración, pero no quiero interrumpirlo. Sí. Sí. Me recuerda una escritura que dice que yo mismo iré y los salvaré. Que dijo el Señor que Él mismo iba a venir a salvarnos. A salvarnos, sí. Él mismo ahora se presentaba, era el dueño. El dueño, Y sí. ya estábamos bajo una nueva administración. El dueño del pueblo. El dueño, sí. No el siervo, el Sí. siervo era El Moisés. siervo era Moisés, vino fue el dueño. Pero muchos se quieren quedar con el siervo. Sí, y eso trae confusión. Sí. Porque si suponiendo que en un restaurante cambian la administración y ponen un letrero bajo una nueva administración y entra el nuevo gerente, el que va a dar las órdenes, ¿qué tal que ya los empleados están bajo nuevas órdenes, entró un nuevo administrador que está dando las órdenes, pero llega el antiguo dueño de visita y piensa que puede dar órdenes y empezar a darles órdenes también a los empleados? ¿Qué va a causar eso? Pues confusión. Confusión, se van a confundir. ¿A quién vamos a obedecer? ¿Al antiguo o al nuevo? O yo también lo veo de esta manera. El viejo dice que Moisés era siervo sobre la casa. El siervo no tiene autoridad para cambiar las cosas, ni una letra ni una tilde. No. Pero el dueño sí tiene autoridad para decir, para hacer lo que él quiere. Sí. El dueño sí dice no. El siervo tiene que decir, tengo que consultarle al dueño a ver si se puede o no se puede. Sí. Si le vamos a cambiar la pieza Sí. o lo que sea, tengo que consultar con el dueño. Pero el dueño no necesita consultarle al siervo. El dueño es el dueño y él dice, no, cámbienle la pieza, esa pieza está mala, cambien Sí. la pieza o quítenle ese plato. Si el plato de comida no está bien y el cliente no está satisfecho, Sí. denle otro plato. Sí, eso es un buen punto. Cuando llega un nuevo administrador, el nuevo administrador puede hasta cambiar el menú del restaurante. Claro. Puede cambiar todo el menú. Puede cambiar hasta la fachada del restaurante. Sí, lo que quiera. Lo que quiera, puede cambiar el color del restaurante. No me gusta ese color, pónganle otro. Vamos a cambiar aquí las cosas porque puede O ser. me cansé de esto Sí, de esta manera, voy a remodelar totalmente. Remodelar, sí, porque lo viejo no sirvió. Y eso es lo que pasó Eso con es lo el que nuevo pasó, pacto. sí. Dios le dio una vuelta Sí, total. Y lo que no sirvió allá, Dios dijo, en este voy a poner mi espíritu. sí, mi espíritu. Y así me van a obedecer. Ese es el nuevo pacto. El nuevo pacto. Que Dios dijo que haría un nuevo pacto. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel en el pacto antiguo no permaneció en ese pacto. Fueron desobedientes. Entonces Dios se desentendió de ellos. O sea, lo único que le causó al Señor fue su ira. Entonces, en ese pacto fueron las tablas de piedra, pero en este pacto va a poner su ley moral en nuestros corazones. En nuestros corazones. Sí. Escrita en el corazón. Sí. O sea, del creyente, no en tablas de piedra, las pone dentro del corazón, Sí. como dice Sí. Pablo. Ahora, Dios es el dueño, Dios es el amo, Dios es el juez, Dios es el legislador, Él hace lo que quiera. Ahora vino el dueño, un nuevo pacto, nuevas reglas de juego, si podemos decirlo así. ¿Y a quién es el que tenemos que obedecer nosotros? Pues Al al dueño, Hijo. al Hijo. En 1 Corintios 7:23 dice, por precio fuisteis comprados. O sea, hemos sido comprados con la sangre del nuevo pacto, con la sangre de Cristo. Por precio hemos sido comprados y ahora tenemos que obedecer al dueño. Sí, nueva administración. Nueva administración. No podemos no quedarnos, hacerlo. no, es que el siervo dijo eso. Sí, No, pero es que no es el siervo, aquí Sí. está el dueño. sí, sí. Y el dueño cambia las cosas como él quiere. Aquí dice que hizo un nuevo pacto con mejores promesas. Con mejores- O sea, a los que están dentro de la casa les conviene, Sí. porque tiene mejores promesas, mejores cosas. Mejor. Él remodeló, Sí. hizo lo que quiso. Sí, pero digamos, por usar un ejemplo, a la iglesia de Galacia estaban entrando estos maestros judaizantes que estaban creyendo en Cristo, pero estaban
o sea, hay que ver que no eran solo judíos de la ley mosaica, no, estos eran creyentes que creían en Cristo, pero querían que los creyentes que empezaban a creer en Cristo meterlos bajo el pacto de la ley mosaica. Sí, o sea, hacer una mezcla. Sí, una mezcla. Y Dios cuando dice nuevo pacto, no es una mezcla de pactos. No. Él dejó lo que le interesó dejar, como decir, si yo voy a trastornar todo y a remodelar todo, pero quiero dejar estos 2 cuadros, pues los dejo, yo soy el dueño. Sí, sí. O sea, Él lo que quiso dejar lo puso en nuestro corazón. Sí. Lo puso por el Espíritu y lo escribió en nuestro corazón y en nuestra mente. Sí. Sus leyes morales las traspasó y las puso en nuestro corazón. Lo que fue abolido, lo que llegó a su cumplimiento en Cristo y todo, lo abolió. Lo abolió. Él es el dueño. Sí, Él es el jefe. Sí, o sea, Él, su ley moral y de justicia, eso sigue, eso ha estado desde el principio. Desde el principio. De que nosotros debemos saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Desde que entró la conciencia al hombre, desde que Dios puso esa conciencia en el hombre que le dicta qué es lo malo y qué es lo bueno. Solo que en ese tiempo ellos te parece que cauterizaron su conciencia en los días de Noé, no se recordaban, habían cauterizado la conciencia, pero en este pacto nos la escribe con el Espíritu del Dios vivo en nuestro corazón. Y no solamente con el Espíritu del Dios vivo, para que nadie tenga excusas, nos lo dejó registrado en el Nuevo Testamento. Claro. O sea, el nuevo pacto. Nuevo pacto, y en ese pacto, en ese nuevo contrato, Dios se encargó de dejarlo todo bien claro. Claro, sí. O sea, eso, los detallitos. Los detallitos, sí. Los detallitos. ¿Qué es lo que Él espera de nosotros? Son nuevas instrucciones. Es como cuando el pueblo de Israel está bajo el mando de Saúl, el primer rey de Israel. Su ejército pero Saúl no tenía en cuenta a Dios, no, él era como él dirigía como él quería su propio ejército. Pero cuando Dios ya puso a David, estaban bajo esos mismos ejércitos entraron bajo una nueva administración. Claro. El rey Saúl murió allá en el monte de Gilboa, murió traspasado por espada. Y a él no le interesó nunca la presencia de Dios. No le interesó la presencia de Dios. El arca del pacto y todo eso lo dejó allá, mientras que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios y le interesó era traer la presencia de Dios donde él estaba, en acción. Por eso trajo el arca de Dios a Jerusalén, en medio de danzas. Sí, y él empezó a salir con sus ejércitos y los ejércitos están bajo una nueva administración. Estaban ya bajo el mando de David y ahí fue que salieron los valientes de David. Y cuando menciono el arca del pacto y todo eso es porque podemos aprender de esas cosas. Claro. Pero ahorita ya no hay arca del pacto para la iglesia. O sea, eso tenía que eso se identificaba con el viejo pacto. Entonces para que no debemos confundir que ya estamos bajo un nuevo mando. Sí. Y nuestro comandante y jefe es el Señor. El pacto, Dios no vino a hacer un pacto, una mezcla de pactos, de lo nuevo con lo viejo. No, Él no vino a poner remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Él no vino a hacer una mezcla. Él no vino o vestido o remiendo de paño viejo en vestido nuevo, porque es el nuevo pacto y Él no le va a poner un remiendo viejo. Sí. Y Él no dijo, aquí vienen días en que haré una reforma a este pacto. No. Él no dijo que iba a hacer una reforma a ese pacto. Él dijo, haré un nuevo pacto. Para una nueva creación, una nueva creación que Él iba a hacer, que esa entidad se llamaría la iglesia, que sería una unión de judíos o israelitas con gentiles. Con gentiles, sí. Y ese pacto, ¿cuándo empezó? Cuando Jesucristo expiró en la cruz del Calvario. Porque el testamento, dicen Hebreos, con la muerte se confirma. Pues no es válido entre tanto que el testador vive. Jesucristo vino bajo la ley, cumplió la ley, pero cuando expiró en la cruz del Calvario, su sangre derramada selló el nuevo pacto. El pacto antiguo fue sellado con sangre bajo Moisés.
Él tomó la sangre de machos cabríos y de becerros y roció al pueblo, roció los vasos del ministerio y dijo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y roció todo con la sangre, hasta el mismo pueblo. Sí. Cuando establecieron el pacto antiguo, en el pacto nuevo, Jesucristo selló ese nuevo pacto con su sangre. Porque no era válido, no podíamos entrar a ese nuevo pacto hasta que Jesucristo sellara el pacto nuevo con su sangre, Sí. porque el testamento con la muerte se confirma. Ahora, bajo este nuevo pacto que nos dice que ya no estamos bajo la ley, de manera, dice la escritura que cité, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, Pero venida a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero en el 3:25 dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. ya no estamos bajo ayo. Ya no estamos bajo la ley. Sí, o sea, bajo la ley mosaica con todas sus ordenanzas Sí. y preceptos y estatutos Sí. y fiestas y todo eso. sí, o sea, Aunque nos enseña muchas cosas, podemos aprender muchas cosas claro, de qué significaban todas las fiestas y que, por ejemplo, que el Señor era el Cordero Pascual, que Él era el hombre, que Él era el Salvador sin pecado, en Él no había levadura, y en todas las fiestas nos enseña algo, pero no quiero interrumpirlo. sí, bueno, entonces dice que venida la fe, o sea, venida la fe en Jesucristo, lo podemos decir, pero venido Jesucristo, ya no estamos bajo ayo, o sea, no estamos bajo el instructor, no estamos bajo el guardián. Ese guardián, su propósito se cumplió cuando coge al pecador y lo lleva a Cristo, a fin de que haya salvación en él, haya justificación. Ahora, la Biblia dice que no estamos bajo ayo, en Gálatas O sea, es como, 3:25. perdone que lo interrumpa otra vez, es como lo que le llaman en inglés el babysitter, la niñera o el niñero, Sí. que cuando se van los papás lo dejan con el niñero, el babysitter que le dicen en inglés, Sí. el que cuida a los niños, ya sea una joven o un joven que los deja para que cuide a los niños porque los papás se van y van a volver, pero cuando vuelven los papás, el niñero se tiene que ir. Sí, el Sí. niñero. Sí. Hasta luego el niñero. Hasta luego el niñero. Aquí porque ya es el que manda aquí, el jefe del hogar es el papá. El papá, sí. Sí. Entonces dice, aún en Romanos capítulo 6, versículo 14 y 15, dice, Pablo dice, porque ya no estamos, dice, ¿qué pues? El pecado se enseñoreará de vosotros, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y luego dice, ¿qué pues pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. Pero dice, el pecado no se enseñoreará de vosotros porque no estamos bajo la ley. Cuando dice no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, no estamos bajo su autoridad. No estamos bajo la autoridad de la ley. La ley ya no tiene autoridad, no tiene poder sobre nosotros. O sea, el ayo no tiene... El niñero puede regañar a los niños cuando se los dejan a su cuidado si están haciendo algo Sí. malo y decirle no lo haga. Pero una vez viene el papá, el niñero sale, ya no tiene más autoridad ahí. Sí, Quien va a decir, a disciplinar a los niños o a llamarles la atención es el papá. el papá, claro. Entonces ahí se ve, el niñero salió Sí, y vino el papá, vino el Salvador, vino nuestro Dios en persona en este Sí. nuevo pacto. Dijo que recibiríamos el Espíritu Santo y recibiríamos poder. En la gracia recibimos poder para cumplir con las demandas justas y morales de Dios. Nos dio su Espíritu para que pudiéramos andar en su ley santa, justa y buena, lo que Amén. no pudieron en el viejo pacto. sí. Ahora, hablando de que no estamos bajo la ley, lo repite en Gálatas 5:18, que dice, pero si sois guiados por el Espíritu de Dios, no estáis bajo la ley otra vez. Dice que no estamos bajo la ley. 1 Corintios 9:20, Pablo dice que él se hacía a los judíos como judío para ganar a los judíos, y que a los que no estaban sujetos a la ley, a los que estaban sin ley, como si él estuviera sin ley. Pero dice, dice, a los que están sujetos a la ley como si yo no estuviera, a los que están sujetos a la ley como si yo estuviera sujeto a la ley.
no estando yo sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Pero él dijo que él no estaba sujeto a la ley, o sea, él no estaba bajo su autoridad, Su dominio. Su dominio. Déjeme aquí le puedo añadir algo. Por ejemplo, en la casa rige la gracia, afuera rige la ley. O sea, en la casa, en una casa, el papá o los padres con sus hijos, ¿qué ley rige ahí? Una ley, no, ahí es la gracia, hay una relación de amor entre padre e hijos. O sea, ahí rige la gracia, me hago entender. Si los hijos están pataneando, si rompen algo, o si hacen algo, o si un hermanito le roba al otro, digamos que eso pasara, Sí. y pasará en algunos casos, un hermanito que le robó al otro, el papá cómo trata con esos hijos, o los padres cómo tratan con esos hijos, los castigan, si los sorprenden y les descubren, los castigan, pero no los destruyen y los meten a la cárcel, porque hay una relación de amor entre padre e hijos. Los castigan, sí, los disciplinan, sí, hasta juguetes les dan, pero es diferente el trato. Pero si ese mismo hijo que robó al hermanito sale afuera y roba a alguien y la ley lo sorprende, está bajo la jurisdicción de la ley allá afuera, y la ley Claro. sí lo encierra. Sí. La ley lo encierra, o sea, la ley no le dice, ay, que no lo vuelva a hacer, no, como que no lo vuelvo a hacer, a la cárcel se fue. Sí. ¿Ve? O sea, la ley es diferente. La ley es diferente, por eso nosotros no estamos bajo la jurisdicción de la ley, porque ya estamos en la familia de Dios y estamos en casa. Y en la casa lo que rige es la gracia de Dios, el Padre con sus hijos. Y ahora, si alguien peca, entonces Dios reprime, reprende, exhorta y castiga a sus hijos. Castiga. Pero es una disciplina terapéutica, que para el bien de ellos, pero no para destruirlos, porque opera en la gracia de Dios, opera su paciencia, su amor, su misericordia, o sea, todo el carácter de Dios, su bondad, está operando para llevar ese hijo a la perfección, para que aprenda. Puedo añadir algo ahí, por eso dice, y nosotros debemos soportar como hijos esa disciplina de nuestro Padre y de nuestro Sí. Salvador. Dice en Hebreos 12, si soportáis la disciplina, Él os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Eso quiere decir que en la casa Hay Dios está disciplinando a todos, Sí, pero no los está consumiendo como en la ley. como en la ley. Que Sí. con un strike, un batazo, una ponchada para afuera. Pa' afuera. El que robó, o el que adulteró, o el que mató, una ponchada para Pa' afuera. afuera. O sea, el que blasfemó de Dios, una ponchada para afuera. Ahora nosotros, ni en el nuevo pacto en esta relación con Dios, amamos esa ley de Dios, porque vemos que todos los mandamientos son santos, justos, buenos, o sea, y no estamos pensando, o al menos el que ama a Dios no está pensando, o sea, hacer esas cosas en contra de la voluntad de Dios, porque uno contempla los mandatos de Dios y son santos, son justos, o sea, Y son buenos. y son buenos. Pero entonces hay quien, o sea, de todo existe. O sea, Sí. en esta vida hay de todo. O sea que los que dicen, no, estoy bajo la gracia, yo me voy. Ya no estoy Una bajo la- escapadita al Sí, mundo. sí. Y en el mundo lo agarra la ley. Sí. Ya no estoy bajo la ley, sino Sí. bajo la gracia. Entonces usan la gracia Como ocasión como para desen- pecar, sí, para como la ocasión, carne. para desenfrenarse. Para Y ahí desenfrenarse. entonces Dios le tira la oreja. El Dios cuando Señor- vuelve a la casa le Sí, dice, ¿dónde sí, estuvo? Sí. Yo sé dónde estuvo, venga, Sí. y el torcijón de oreja. Y lo Venga, disciplina una disciplina. vez. Si lo vuelvo a hacer, lo disciplina más duro. Sí. Y si lo sigue haciendo, le aprieta más todavía las Sí. tuercas. Sí. Sí. Entonces quería hacer otra cosa, que no estamos bajo la ley, dice. Y en Romanos 7:4 dice que nosotros hemos muerto a la ley. Hay que ver eso, hemos muerto a la ley. Que nosotros hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. O sea, es como decir, la ley que viene hubo un accidente y viene, ¿quién tuvo la culpa? Pero ese ahí ya está muerto, ya
Sí. Ah, Ese no, la ley no tiene ese nada ya que ver la ley con no él. tiene nada que ver. No lo puede acusar. No lo puede acusar ni nada. Aunque antes de haberse muerto Sí. hubiera Aunque sido hubiera si- culpable del accidente que mató a otro. Sí, sí. Pero ya él se murió, no lo pueden Aquí enjuiciar, ya no lo pueden. Sí, hubo el accidente y tal vez fue la culpa del muerto, el otro quedó vivo, pero viene la autoridad y ¿qué? Ya no le pueden hacer nada al muerto. ¿No? Pero así somos nosotros, para la ley estamos muertos. Porque O sea, Cristo llevó la culpa. sí, Cristo Cuando Él murió, nosotros murimos. Cuando Él fue sepultado, fuimos sepultados. Sí. Pero cuando Él resucitó, nosotros resucitamos para nueva vida. Sí. Entonces, somos muertos a la ley, como dice en Romanos 7:4. La muerte ya, perdón, la ley no tiene, como por decir algo, jurisdicción. Sí. Ya no puede, Él no tiene jurisdicción sobre nosotros, no tiene autoridad, no tiene poder. Pero eso no quiere decir que entonces no vayamos a ser disciplinados Cuando lleguemos a casa. cuando lleguemos a casa, porque nuestro amo, nosotros ya estamos, nuestro amo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro Dios, es el Señor. Y Él sí nos va a disciplinar. Y si seguimos haciendo lo malo, nos disciplina más duro hasta que aprendamos. Sí. Ahora Porque dice aquí que nos disciplina para salvación, para que no nos perdamos que juntamente con el mundo. sí. Ahora, Romanos 7:4 dice que estamos muertos, hemos sido muertos para la ley. A fin de ser para otro. Sí, sí. Hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Jesucristo, a fin de que seamos de otro, el que resucitó de los muertos. Sí. Y en Romanos 10:4 dice: el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Esa palabra, el fin de la ley, viene del griego telos, que significa el clímax, que significa la culminación. Eso. O sea, podemos decirlo, la culminación de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Es como decir el fin de la carrera. Eso, cruzó la línea, alcanzó la salvación. La ley lo acusó. La ley lo acusó, le tenía una sentencia de muerte, pero la ley misma le mostró el camino de salvación. camino que era el ayo para llevarnos a Cristo. O sea, la ley tuvo la ley acusó, condenó y cumplió con lo que él debía hacer. Cumplió con lo que debía Que hacer. era acusarnos, condenarnos, exponer nuestro pecado, pero también la misma ley nos dijo, yo le muestro la solución, Sí. está en Jesucristo. El fin de si la quiere ley. escaparse de mí, Sí. entonces vaya al Salvador. Vaya al el fin de la ley, o sea, el clímax de la ley. La culminación de la ley es Cristo, si lo podemos decir, para justicia. Entonces, para todo aquel que cree. Entonces, ese es el fin. El fin, tetelestai. Tetelestai. O sea, cuando el Señor dijo, consumado es, o sea, ya, todo está completo. Sí. Eso quiere decir consumado. Consumado. El fin, la ley hizo su función. Hizo su función. Y ahora entramos. Era condenarnos, Sí. señalar nuestro pecado como transgresores, señalarnos como culpables, pero llevarnos, darnos el empujoncito hacia Cristo, para que halláramos redención y Sí, salvación en ya. Cristo Jesús. Ya el guardián nos trajo a papá. Papá llegó a casa, Sí. toma control, el niñero le entrega a los hijos y él se va. Sí. Ahora queda los hijos con papá. Con papá. El guardián hizo su función, cuidó, Cuidó, instruyó, cuidó, pero nos trajo al Salvador. El guardián dijo, no haga esto porque a papá no le gusta. Sí. No haga esto porque yo no sé qué. No haga esto porque... Pero una vez él cumplió con instruir, ya los trajo cuando vino el papá, dijo, Sí. ¿les enseñó? Sí, ya les enseñó, bueno, ya. El clímax de la ley es Cristo para justicia. Entonces, Entonces, es que la ley es sin misericordia. Y yo tengo, antes de terminar, la ley no viene con pañitos calientes, como dicen. Yo me recuerdo hace como casi 20 años, yo iba manejando en una autopista de Los Ángeles a México.
me recuerdo que ya iba cansado y iba llegando a San Clemente, y me recuerdo que me cogió un tráfico, creo que era una ciudad que se llamaba San Clemente, y me cogió un tráfico terrible. Entonces había una línea amarilla ahí sólida, había un carril rápido, una línea amarilla sólida que uno no estaba supuesto a traspasar. O sea, porque ya llegando a la ciudad comenzaba esa línea amarilla sólida. Si yo hubiera querido ir en el carril rápido, hubiera tenido que cogerla como una cuadra antes o media cuadra antes, haberme metido en el carril rápido, haber anticipado que el tráfico se estaba amontonando llegando a esta ciudad y haber cogido el carril rápido de la izquierda para pasar y no tener que esperar en todo ese tráfico, porque yo iba más allá, iba hacia México. Pero entonces yo miré por el espejo retrovisor y yo vi, uy, esto se trancó aquí y voy a demorarme un montón en llegar a Rosarito, México. Entonces yo dije, no, ¿qué hago? Y miré por el espejo retrovisor, yo dije, yo no me voy a aguantar toda esta cola, porque me faltaba mucho camino. Y entonces crucé la línea sólida amarilla. Yo miré y vi que no había policía y crucé la línea sólida amarilla. Yo dije, eso nadie me ve, y ¡pum!, la crucé y seguí. Cuando de repente miro por el espejo retrovisor y veo la policía viniendo. Y yo digo, uy, no, vieron que pasé la línea sólida amarilla. Y cuando me pararon me dijo el policía, ¿sabe que cruzó una línea sólida amarilla? Yo le dije, no podía decirle que no, porque yo sabía que yo lo había hecho con intención. O sea, es mejor ser pobre que mentiroso. Y yo estaba necesitado, estábamos bajos de fondos financieros. Yo dije, aquí me pusieron una multa. Dije, sí, pero yo pensé que él, dije, desde donde él estaba no alcanzaría a ver, pero sí vio de alguna manera, no sé, o lo sospechó. Pero yo le dije, sí, me puso una multa como de $300. Y yo iba hacia México y me tocó volverme en cierto día, como 2 horas y media, si me recuerdo bien, a ir a la corte. Y en la corte me dijeron, ¿cómo usted se ve? Podía decir inocente o culpable. Y como dije, mejor ser pobre que mentiroso, yo dije, culpable. Yo no podía decir que soy inocente cuando yo sé que había, y que me iba a costar $300 decir, soy culpable. Dije, culpable. Entonces el juez no dijo nada, dijo, entonces pague allá en la caja, y pum. Me tocó pagar $300 un día que me tocó para ir hasta allá y luego volverme, porque estaba viviendo en México. Un día ir hasta allá, la gasolina que me gasté yendo hasta allá, que creo que fue como $50. Pagar la multa de 300 y todo, y fuera de eso tener que decir soy culpable. Porque la ley me señalaba. La ley, yo no hubiera podido decirle, ay, pero fíjese que es que yo iba, venga, le explico, yo iba afanado, tenía que llegar hasta México, no quería demorarme tanto, explicaciones, no, yo era culpable. Yo vi ese día, y eso no lo olvido, porque esa fallita me costó al precio de hoy 1.200.000, que es lo que vale el dólar, 1.200.000 por cruzarme una liniecita amarilla, me costó eso. Que casi no tenía el dinero. O sea, cuando uno tiene un montón de dinero, vaya y venga, pero cuando uno, o sea, eso me dolió, y no lo olvido, me dolió, pero cuando yo vi ese policía que vino, yo vi la cara firme de la ley. O sea, yo no le podía decir, ay, mire, pero es que yo voy afanado, es que tengo que llegar hasta México, es que, excusas, yo transgredí la ley, era culpable. Y yo vi la cara firme de la ley, como él vino. Usted sí estaba bajo la ley. Yo sí estaba bajo la ley. Ahí estaba bajo la ley. Bajo su autoridad. Bajo la autoridad de esa ley de California, de la ley vial y lo que sea. Culpable. No podía hacer nada, era culpable. Me tocó pagar. Ahora, el que se pone bajo la ley no piense que la ley es para tener misericordia de nadie. El que viola la ley de Moisés por testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente, dice en Hebreos 10. Sí. Bajo la ley, a alguien lo sorprendían violando la ley, y todo el pueblo lo tenía, los que vieron tenían que salir y con piedras y apedrearlo.
Sí. apedrearlo hasta la muerte. Había violado la ley, ellos eran la policía, Sí. la misma gente era la policía, tenían que salir y apedrearlo, no había misericordia, había violado la ley y 2 o 3 le habían visto. O sea, por el testimonio solo de una persona no era válido porque alguien pudiera calumniar a otro sencillamente para que Sí. lo mataran y echarle un chisme, una Sí. difamación, decir él transgredió la ley. Pero ya por el testimonio de 2 o 3 lo sacaban afuera y lo apedreaban y era su responsabilidad del pueblo hacerlo para hacer cumplir la ley. Uy. Entonces la ley es sin misericordia, Sí. pero aquí estamos bajo la gracia de Dios. Sí. Como estábamos diciendo la vez pasada, la gracia de Dios nos guía al arrepentimiento. Dios trata de otra manera con el creyente. Dios, estamos bajo la gracia, o sea, el don de Dios. Sí. Estamos bajo algo que es Dios llevándonos a convicción, tratando con nosotros, o sea, muchas veces suavemente, otras veces más duro, con castigos o como sea, pero para llevarnos al arrepentimiento y no ejecutarnos. El propósito final, llevar a muchos hijos a la gloria. Es el Padre tratando Sí. con sus hijos. Ahora, es diferente a estar allá bajo la ley. Bajo la ley. Dice en Gálatas 2:21, no desecho la gracia de Dios. Dijo Pablo, no desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Ay de esos hombres, de estos falsos maestros que han entrado tratando de llevar al pueblo a dejar la gracia de Dios para meterse bajo la ley nuevamente. Ay de ellos, como dijo Pablo a los Gálatas, lo podemos encontrar en Gálatas 1:6, que dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente, no que haya otro. Y luego en el 7 dice, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Esto es perversión del evangelio, tratar de hacer una mezcla. Eso eran los judíos en la iglesia de Galacia. Habían creído en Cristo, pero querían todavía llevar a creyentes al sometimiento, a ponerlos bajo la ley. Y esto es lo que están haciendo muchos falsos maestros. Y yo no quisiera estar en los zapatos de estos hombres que están llevando al pueblo a estar bajo la ley. Porque no saben que es un ministerio de condenación. Y que el propósito de la ley era llevarlos a Cristo. Sí. La ley cumple su propósito cuando los señala como pecadores, sí, y cuando los lleva a Cristo y les dice, ese es el buen uso de la ley. Sí. Cuando uno usa la ley para decir, mire, usted ha pecado, ha pecado, usted necesita un Salvador. Sí. Eso es lo que Pablo le llamó el legítimo uso. La ley es buena si uno la usa legítimamente. El legítimo uso de la ley es usarla para traer un pecador a Cristo, dejarle ver su mugre, dejarle ver su pecado, pero no para ponerlos debajo de ella, sino para introducirlos a quien los puede salvar. Y Pablo advirtió a estos que están enseñando herejías en Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, dijo Pablo, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare diferente evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué es eso? Maldito. Y algunos de estos, sí, claro, algunos de estos maestros piensan que la Torá es el medio de salvación. La Torá es el medio de acusación. Sí, si vamos a traer salvación a alguien, hay que llevarlos a Cristo, el Evangelio y las buenas nuevas en Jesucristo. Y tienen tanto el descaro de algunos, que hubo uno que dijo, no quiero mencionar aquí nombres, que después de dar su predicación dijo, ayúdeme a llevar la Torá a todas las naciones, no a Cristo, ayúdame a llevar la Torá, y está profesando creer en Cristo. Sí, pero le pone más importancia a llevar la ley, que lo vas a condenar al hombre. Ayúdeme a llevar la Torá a las naciones. ¿Para qué? Ellos saben que son pecadores, para condenarlos más. Claro, la ley, el uso legítimo es mostrarle que son pecadores, pero para que vayan a Cristo a ser salvos. Y es que Jesucristo no nos dijo ir por todo el mundo y predicar la Torá a todas las naciones. No. Dijo,
que predicáramos el Evangelio, que es el Evangelio que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Amén. Y que en Él tenemos el perdón de pecados y la vida eterna. Sí, bien, gloria a Dios. Entonces, esperamos que hayan entendido y pues ya no se han confundido los oyentes, o que entiendan más a usar legítimamente pues la ley, el uso legítimo de la ley, que hayan entendido por qué Dios dio la ley, que Dios dio la ley para que abundara el pecado, para refrenar el mal, y la dio como un instructor para llevarnos a Cristo, para que nos diéramos cuenta que éramos pecadores en necesidad de un Salvador, que viniéramos a Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, que viniéramos a esa eterna salvación, ese eterno descanso que tenemos en Jesucristo, de que ya dejemos de tratar de justificarnos por cualquier cosa, cualquier mérito propio, sino que viniéramos a Cristo, que en Él está nuestra justicia y nuestra salvación, y que eso no sea motivo para irnos al pecado, sino para obedecer a Dios y amarlo de todo corazón, y ser perfeccionados en la fe de Jesucristo. Amén. Bien, entonces que Dios los bendiga. Velad, estad firmes en la fe y esforzaos. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.